11 de la mañana con 44 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Momento de recibir aquí en el estudio a la edil del Partido Nacional, Estefany Braga. Estefany, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos en una jornada un poco larga ayer, Sí, pero, claro, pero muy tarde. Con el presupuesto aprobado, que creo que es algo que, y en definitiva, ya no va más a ningún lado. Claro. Vuelve a la Intendencia, se va a promulgar, se va a publicar, porque tiene que publicarse durante 10 días, y para fin de mes va a quedar completamente vigente. Este presupuesto, la Intendencia lo envió a la Junta Departamental, que lo trató en el mes de julio. Hubo allí algunas observaciones, fue al Tribunal de Cuentas y volvió, que fue lo que votaron ayer, que terminaron 3 y pico de la mañana. Estas son imágenes de anoche, justamente. ¿Qué cambios tuvo de la ida al Tribunal de Cuentas y el tratamiento de anoche? A ver, el presupuesto entra el 26 de mayo. Nosotros trabajamos en la comisión con un cronograma que la verdad, el primer día yo dije a todos los miembros de la comisión, nosotros vamos a trabajar en el entorno de los 45 días, trabajamos 50 todos los días. Fue un trabajo muy intenso. Es más, hasta de la propia administración decían, bueno, fue hasta el secretario general, que no había antecedentes que un secretario general compareciera en la comisión de presupuesto para defender el presupuesto. Entonces, si bien por parte a veces de la oposición había alguna, decir, bueno, fue apurado, pero digo, estaba toda la información sobre la mesa. Se votó el 15 de julio y ahí fue al tribunal. El tribunal tiene un periodo para hacer el dictamen, que es decir, estudiar todo el presupuesto, y siempre, todos los presupuestos vienen con alguna observación. Lo que no es tan usual fue lo que pasó anoche, que se aceptasen todas las observaciones. Vino con 11 observaciones y eran 9 de planillado, es decir, que se subsanan agregando una columna, cambiando, por ejemplo, abriendo lo que es la parte de inversiones, el detalle de cuáles van a ser las inversiones durante el periodo. Se abrió, por ejemplo, por el programa, a veces eso son cuestiones técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, se le pone un peso para abrir un rubro, porque si no, no se puede hacer una transposición. Y bueno, una de las cosas es que un programa que estaba abierto no correspondía, eran 24 pesos. Hablamos, 1.100 millones de dólares, que es el presupuesto de Maldonado. La observación era por 24 pesos abiertos en los programas. Y bueno, en definitiva, era todo para subsanar las 9 observaciones con respecto a planillado. Eso se encomienda al Ejecutivo, porque son cosas técnicas propiamente dichas, y se corrige desde el Ejecutivo. Y quedaban 2 que eran cuestiones del articulado propiamente dicho. El artículo 94 y el artículo 104. El 94 es lo que refiere a la tasa de Contralor de Higiene, y el artículo 104, que es la posibilidad de armar a futuro un fideicomiso de obra. Y una de las observaciones fue que no estaba estipulado en qué iba a ser, y bueno, de las correcciones que se hacen, se acepta la observación del tribunal y se dice, bueno, ok, nosotros entendemos lo que dice el tribunal, y para subsanar ese error se puso que en futuras instancias presupuestales, es decir, cuando se envía una adecuación presupuestal por parte del intendente, se va a estipular en qué se va a corregir o cómo se va a formar ese fideicomiso. Y la verdad, si bien capaz que para algunos tuvo un poco más de debate, al Partido Nacional, y la verdad también acompañó el Partido Colorado, aceptar las observaciones, no había mucho más. Eran las cuestiones de fondo, que son cuestiones políticas, que muchos se centraron en conversar lo que era el presupuesto propiamente dicho, y no lo que había, las observaciones, porque en sí estábamos todos de acuerdo que había que aceptarlas. Entonces, por eso se extendió capaz que hasta un poco más de lo esperable, pero digo, a ver, es un ámbito político, claro. Había que pasar algunas, de un lado y del otro, ¿no? Instancias, pero creo que lo más importante es que Maldonado tiene un presupuesto que es muy bueno, que el propio tribunal dice que es un presupuesto que está hecho dentro de lo que son las normas, que obviamente, te digo, tienen observaciones, pero no hay ningún presupuesto que venga sin observaciones, porque a veces son cuestiones, formalismos, cuestiones técnicas propiamente dichas, y se observan, pero... Un presupuesto muy bueno, pero que el Frente Amplio no acompañó. Y bueno, a ver, no acompañó a nivel general, que eso también muchas veces pasa, que los partidos de oposición, llámese en este momento Frente Amplio,
pero el Partido Colorado, que también es de oposición, en este caso sí acompañó. No acompañó a nivel general, pero votó un 75% del articulado. Y lo dijo la ¿Cómo se le exintendente. explica eso a la gente? Después vamos a hablar con un edil del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo diga, no voto el presupuesto en general, pero cuando vamos al presupuesto en particular, voto el 75%? ¿Cómo se le explica a la gente? Te voy a decir eso? una cosa. De las observaciones, a ver, nosotros ayer votamos un informe que tenía 6 artículos. De los 6 artículos que tenía, votaron 4. Es decir, que el 67% de lo que es el confirmatorio se votó. Es decir, que en el fondo del asunto, en 2/3 partes estaban de acuerdo. ¿Y qué dijo el Frente en los alegatos, en las razones, en los motivos por los cuales no votó el presupuesto? Ellos no votaron, evidentemente, sancionar en definitiva, porque sancionar en definitiva era aprobar el decreto departamental, el presupuesto total, y no estaban de acuerdo. Entonces, ese fue uno de los artículos que no votaron, el sancionarlo en definitiva. El otro fue el de los artículos que se corrigen de forma del texto, del articulado, tampoco los acompañaron. Dieron alegatos que después al final de la sesión prácticamente, pero consta en la versión taquigráfica, tuvieron que reconocer que, porque digo, una de las cosas que decían es artículos que son inconstitucionales y después un compañero edil dice, bueno, pero a ver, la única forma de que se establece que algo es inconstitucional es la Suprema Corte. Entonces, salvo que la Suprema Corte de Justicia se expida expresamente sobre los artículos del presupuesto, no son inconstitucionales. Puedo ir fulano, mengano, sultano y decir esto es inconstitucional, pero la única que tiene la validez para determinar si es inconstitucional o no es la Suprema Corte de Justicia. ¿Y no hubo un pronunciamiento de la Suprema Corte de inconstitucionalidad? Y la realidad es que no creo que lo haya. Digo, a ver, recién hoy está sancionado, la Junta, cuando abra ahora el mediodía, lo va a enviar a la Intendencia y te digo, pasan los pasos siguientes, son la publicación y bueno, en esos 10 días no creo que, sinceramente, a ver, tiene observaciones porque habían omisiones, si se quiere, pero también hay una cosa que es importante, ¿no? Muchas de las observaciones, si bien son cuestiones de forma, el Partido Nacional, que en definitiva es el que firma el informe en mayoría, dice, acepto las observaciones, pero hay cosas que no comparto en definitiva porque, por ejemplo, una de las observaciones del Tribunal de Cuentas, nosotros teníamos en el planillado lo que se ejecutó. Es decir, yo preveo 100 pesos de presupuesto, pero efectivamente ejecuto 55. Entonces, el presupuesto nuestro, lo que figuraba eran los 55 pesos que en definitiva gasté en el año anterior. El tribunal dice, no, tenés que poner cuál es el valor que vos previste. Pero la realidad es que, ¿cuál es el dato real? Los 55 pesos que vos gastaste el año anterior. Entonces, son cuestiones de forma y se aceptó la observación. Pero, por ejemplo, es mucho más real mirar el presupuesto ejecutado, es una foto mucho más certera, si se quiere. Porque, por ejemplo, y yo lo decía anoche en la locución, hubo un presupuesto de Maldonado que se estimó en la previsión 90 millones de dólares de ingreso. No ingresó ni la mitad. Entonces, ¿cuál es el valor que yo tengo que mirar? ¿Los 90 millones, que en definitiva era un dato irreal, o los menos de 40 que terminaron entrando? ¿Tá? Entonces, ¿es un criterio contable? Sí, pero uno dice, bueno, es lo que dice el tribunal, lo aceptamos, lo corregimos, se va a agregar una columna más que sea lo que era el número de previsión anterior y con eso queda solucionado, por ejemplo. 1.100 millones de dólares el presupuesto quinquenal, ¿no? Eso da 200 y algo millones de dólares por año. ¿Dónde está puesto el énfasis? A ver, la Intendencia tiene una parte de funcionamiento muy importante, más de un 47% se va en la parte de funcionamiento. Este año hay una cosa muy importante, ¿no? La oposición, una de las críticas que hace es que se perdió, si se quiere, autonomía. Y nosotros, por el contrario, decimos no. Lo que se hizo en este presupuesto es que está toda la Intendencia, todas las direcciones generales al servicio de cada municipio. Porque la realidad
es que hay municipios que por cuestiones de infraestructura, de personal, es decir, de recursos humanos, no pueden dar respuesta a lo que es toda su jurisdicción. Entonces, poner el servicio de la Intendencia Departamental, de todas las direcciones generales, a cada municipio es una realidad. Entonces, por ejemplo, lo que es la Dirección General de Obras tiene toda asignada todos los rubros de asfalto, de veredas para el departamento, de esas obras que en definitiva uno dice, por ejemplo, por poner algo, ¿estás de acuerdo con el centro de convenciones? Sí, es una cosa buena si se quiere para el departamento, pero la realidad es que cualquier vecino, si vos tenés las calles bien, tenés las veredas bien, ve mucho más para usufructuar el hecho de tener la calle bien, y es algo inmediato, que tener un edificio como es el centro de convenciones. No estoy criticando el centro de convenciones, pero si no te estoy diciendo es a modo de ejemplo, porque si hablamos de centro de convenciones habría otras cosas para decir. No, pero por eso te digo... Pero están los cometidos de la Intendencia, ¿verdad? Por supuesto. Arreglar las veredas, las calles, tapar los pozos, el alumbrado público, los cementerios. Después han incorporado una cantidad de actividades, ¿no? Estamos de acuerdo, sí. A ver, por ejemplo, el tema de la vivienda. La realidad es que la Intendencia en varios presupuestos, en todos los últimos, siempre tuvo la observación del tema del tribunal con respecto a vivienda. Si bien este año no es una observación, sí es un comentario, que el tema de las viviendas, por ejemplo, compete únicamente al gobierno nacional. Pero la realidad es que la Intendencia de Maldonado históricamente ha tenido un fuerte apoyo en lo que es el área de vivienda. Salud, ni que hablar. Y hoy, en pandemia, los rubros del área de salud se triplicaron, y capaz que más también. O sea que de esos 1.100 millones de dólares, calculemos 500 millones de dólares se van a ir en gastos en el rubro cero, ¿no? Gastos de funcionamiento, salarios, etcétera. Tenés 130 millones de dólares que son de obras específicamente. ¿Y qué tipo de obra? ¿Dónde se van a ver? ¿Qué se va a ver? A ver, por ejemplo, tenés en Maldonado, estoy pensando el tema de la peatonal, el tema de las canchas a nivel de todo el departamento, el tema que se hablaba que fue las canchas de césped sintético, estoy hablando de lo que es el camino del golf, que por ejemplo también se va a realizar. Bueno, la segunda parte de lo que es la piramidal en San Carlos. En Garzón tenés lo que es también la parte del complejo deportivo. La verdad, hay muchas obras que en este momento no tengo el listado como para decirte, me acuerdo de todas, pero pensando en algunas por zona y más o menos. Y ahora, bueno, suponemos que en un mes, decías que aproximadamente podría estar... Para fin de mes nosotros a ver, lo que pasa es que los plazos son, se va a promulgar, que calculo que hoy mismo se va a promulgar, después se publica durante 10 días, después se va a enviar una copia con las correcciones a la Junta y al tribunal, pero es comunicación, ya quedó sancionado en definitiva, así que para fin de mes va a estar vigente. Y a partir de ahí también permite un mayor control, porque ¿qué pasa? Nosotros lo más importante que se votó es el fideicomiso, ¿no? Que se libera la deuda histórica que tenía la Intendencia de Maldonado. Entonces, una de las cosas que tiene la contracara de ese fideicomiso es no volver a un endeudamiento crónico. Es un fideicomiso que hay que pagarlo, o sea... Por supuesto, pero por eso te digo, a ver, vos liberaste la deuda y la reconvertiste en una deuda de largo plazo. Y ahora tenés que hacer las cosas bien, es mantener el equilibrio presupuestal para que no volver a esa situación de un endeudamiento crónico. Entonces, ¿cómo controlás? Con el correcto mes a mes, diciendo, bueno, si lo que estaba previsto de ingreso es menor, bueno, hay que ajustar acá. Y eso es una de las cosas más importantes. Entonces, cuando nosotros tengamos vigente el presupuesto departamental, la Dirección de Gestión Presupuestal, uno de los cometidos es el control del equilibrio presupuestal para que a fin del periodo la Intendencia siga saneada como estás con líneas de crédito que son lo que se llaman de corto plazo, que están habilitadas por el Banco de la República, pero sin quedar en un pozo, ¿no? Claro. Yo te agradezco mucho, Stephanie, por a pesar de la jornada larga y de haber estado hasta
altas horas de la madrugada trabajando en la Junta Departamental, que te hayas hecho un espacio para venir a contarnos un poquito en qué consistía este presupuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero no haber aburrido porque a veces son cuestiones Sí, son técnicas. temas áridos, pero son temas muy importantes. Pero lo que pasa es que repercuten en todos los ciudadanos. Es el funcionamiento del departamento en el resto del periodo, digo, es fundamental, ¿no? El presupuesto es la ley madre, yo creo. Y ahora no hay excusas. Al estar aprobado, tenemos que hacer las cosas bien. El Partido Nacional tiene los 8 municipios y tiene 21 votos en la Junta, entonces me parece que hay que hacer las cosas bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Estamos en línea con el edil Frente Amplista Joaquín Garlo. Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos al presupuesto quinquenal, un presupuesto, recién estábamos hablando con la edil nacionalista Stephanie Braga, que el Frente Amplio no acompañó en general, pero sí votó en particular. ¿Cómo se puede entender eso? Sí, es una cuestión bien lógica. En primer lugar, señalar que en el día de ayer lo que se terminó sancionando es el proyecto en definitiva con las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. No vi toda la entrevista de Stephanie, pero me imagino que habrá explicado esos pormenores. Y estamos de acuerdo en que las observaciones del Tribunal de Cuentas eran de recibo, pero en nuestro caso particularmente eran de recibo porque vinieron a confirmar lo que nosotros desde el Frente Amplio planteamos en el marco de la discusión presupuestaria, que era un presupuesto desprolijo, que desde el punto de vista formal no estaba bien presentado, y en cuestiones de fondo se advirtieron 2 gruesas inconstitucionalidades. Por un lado, el tema de la tasa de control de higiene ambiental, que el Tribunal de Cuentas dijo esto es absolutamente inconstitucional, y por otro lado, el fideicomiso de obras demagógico y que era un saludo a la bandera que había propuesto el sector del diputado Rodrigo Blas, Unión y Cambio. Entonces, desde la bancada del Frente Amplio aceptamos y votamos en conjunto con todos los miembros de la Junta Departamental la aceptación de las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque justamente vienen a corregir esos gruesos errores que tenía el proyecto de presupuesto, pero no aprobamos lo que fueron las redacciones alternativas a esos 2 artículos que constituyen una flagrante violación a la Constitución de la República y que nos preocupa mucho porque es retroceder de forma importante en el tema de la tasa de control de higiene ambiental que pagan todos los comercios del departamento de Maldonado. Usted permítame, Garlo, que justamente le hacía la pregunta porque poniéndonos en el lugar de la ciudadanía, porque de repente para ustedes es un tema muy cotidiano y como dijo usted es una cosa muy lógica y obvia, pero para la gente no necesariamente es así. Como de repente si hay un presupuesto presentado, yo como partido político digo no lo acompaño en general y después en particular sí lo acompaño. Bueno, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Lo voto o no lo voto? ¿Me sirve o no me sirve? Digo, la gente en su casa no entiende cómo un partido político, sea el que sea, no está de acuerdo en algo en general y sí están de acuerdo en algo en particular. Pero más allá de eso, la edil Braga recién señalaba que la inconstitucionalidad que se planteó y que usted recién mencionaba solamente puede ser definida por la Suprema Corte de Justicia, no por el Tribunal de Cuentas. Y en este caso la Suprema Corte de Justicia no hizo ninguna referencia a inconstitucionalidades. Bueno, 2 apreciaciones. La votación en general y en particular es una cuestión práctica, metodológica de consideración de los temas en la Junta Departamental. Entonces, en general, el proyecto de forma global no puede ser acompañado justamente por los grandes errores que tenía, por no contemplar las necesidades del pueblo de Maldonado, por crear nuevos tributos para aumentar las contribuciones inmobiliarias. No nos olvidemos que este presupuesto aumenta las contribuciones inmobiliarias del departamento, crea nuevos tributos en un contexto en el que hay que bajar la carga tributaria de los contribuyentes de Maldonado. Entonces, por esa razón, en general, este proyecto no fue acompañado, pero sí hubieron artículos concretos de interpretación, de facilidades tributarias, propuestas del Frente Amplio, como la exoneración a las cooperativas de vivienda en materia de tasas de edificación y contribución inmobiliaria, que sí fueron apoyadas desde el Frente Amplio. Eso por un lado. En lo que respecta a la inconstitucionalidad, por supuesto que la Constitución de la República establece que las inconstitucionalidades pueden y solamente pueden ser declaradas por la Suprema Corte de Justicia a los efectos de la aplicación, en realidad de la desaplicación de la norma legal que sea contraria a la Constitución. Pero en este caso, en el marco
de la aprobación de un acto legislativo como es un presupuesto quinquenal, tenemos la obligación desde las bancas de la Junta Departamental de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Entonces, si yo sé que estoy votando algo que no se ajusta al texto de la Constitución de la República, estoy vulnerando el texto de la Constitución de la República. Es una cuestión prácticamente lineal. Entonces, el Partido Nacional sabía anoche y el Partido Colorado sabían que estaban votando algo que no era correcto, que no se estaba ajustando a lo que el constituyente estableció, y aún así lo votaron, y los ediles blancos se miraban, y bueno, la edila Braga inclusive se paró y se sentó a un costado, porque me imagino que sabía que esa disposición era completamente inconstitucional y que además abre la puerta a que los contribuyentes de esta tasa, falsa tasa de Contralor de Higiene Ambiental, que en realidad es un impuesto disfrazado de tasa y por eso es inconstitucional, se abre la puerta para que estos contribuyentes presenten sus acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, y eso le va a implicar importantes erogaciones a las arcas de la Intendencia Departamental, como ya pasó en el pasado. Porque esta redacción es muy parecida a la que existía antes de los gobiernos del Frente Amplio, como había muchas demandas de inconstitucionalidad contra la Intendencia. El Frente Amplio resolvió corregir la redacción del artículo, pero cuando volvió a ganar el Partido Nacional, volvió al texto anterior, y eso lo único que implica es un perjuicio para el gobierno departamental. Carlos, este presupuesto finalmente fue aprobado, nos decía la edil Braga, por 1.100 millones de dólares es el valor de este presupuesto, lo que asigna este presupuesto. El Frente Amplio en sí, ¿le parece que es, más allá de todo esto que usted acaba de señalar detalladamente, es un buen presupuesto para Maldonado? ¿Contempla la realización de obras? La edil nacionalista mencionaba algunas. Como desde su fuerza política, ¿cómo ven esto para la gente de Maldonado? Bueno, como lo planteábamos en la discusión el día 15 de julio, cuando se discutió el proyecto de presupuesto, este es un presupuesto sumamente desajustado a la realidad actual del departamento. Maldonado está atravesando uno de los momentos más críticos desde el punto de vista social y económico como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y en ese contexto se requiere un presupuesto que atienda de forma directa las necesidades e inquietudes de la población. Pues bien, este presupuesto no lo contempla. Este presupuesto no contempla el desarrollo de las políticas sociales. Este presupuesto crea impuestos nuevos a los comercios, aumenta las contribuciones inmobiliarias y habilita a la Intendencia a aumentar las contribuciones inmobiliarias de la clase trabajadora. Por otro lado, es un presupuesto que en materia de inversión, de obras, que es algo que se intenta defender por parte del oficialismo, se ha registrado un recorte importante en comparación con los presupuestos anteriores. Pero por un lado, se recorta la inversión y por otro lado se aumentan los gastos de funcionamiento y el rubro cero. ¿Qué quiere decir? Los gastos de funcionamiento, para que se entienda de la forma más clara posible, es el bolsón de donde el intendente saca plata para realizar las contrataciones directas, para pagarle a la Fundación A Ganar, por ejemplo, ese bolsón de recursos que en el periodo pasado implicó en contrataciones directas más de 400 millones de pesos, por ejemplo. Mientras que en materia de inversión de obras, del presupuesto propio de la Intendencia hay muy poca plata, y la mayoría viene de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la OPP, a través de los municipios. Por otro lado, es un presupuesto que ignora completamente el rol de los municipios, quedó demostrado en la comparecencia de los consejos municipales ante la Comisión de Presupuesto, y eso da cuenta de que para el Partido Nacional la descentralización no importa, no es una prioridad. Es interesante observar cómo la Intendencia prioriza el municipio de Maldonado por encima de los otros municipios del departamento, y esto nos preocupa. Y esto a grandes rasgos son los motivos por los cuales este proyecto no es acompañado en general por el Frente Amplio, no se ajusta a las necesidades del pueblo y no refleja justamente la realidad que el departamento vive. Joaquín Garlo, como siempre, le queremos agradecer muy especialmente por habernos atendido, para darnos su mirada, su visión
respecto a esto que, más allá de todos estos matices, sin duda que es una ley muy importante para el departamento de Maldonado y queremos tener las dos miradas, el oficialismo y la oposición, como corresponde, para que la ciudadanía se forme su concepto y su opinión. Es un placer como siempre, Marcelo, y un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Bueno, señoras y señores, finalmente Maldonado tiene presupuesto, fue aprobado en la Junta Departamental, ya está pronto a quedar firme y disponible para poderse ejecutar, y las miradas de uno y otro lado respecto a bueno, las vicisitudes de esta ley madre para cualquier gobierno departamental y ni que hablar gobierno nacional. 1.100 millones de dólares que bueno, estarán estando disponibles o que estarán disponibles próximamente para poder llevar a cabo estas obras, algunas de las cuales mencionó la edil Braga, pero también como que hay recortes según la mirada del edil Joaquín Garlo, para engrosar lo que es el rubro cero, que son sueldos, gastos e inversiones. Sueldos y gastos, en realidad el funcionamiento de la Intendencia. Para que la Intendencia funcione, se necesita el rubro cero, que se lleva 500 y pico de millones de dólares en todo el periodo. Móvil en vivo, Florencia, adelante. 7.000 uruguayos se encontraban en una situación socioeconómica. Tenemos la palabra del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que acaba de firmar el acuerdo con el intendente Maldonado, Enrique Antía. Esto claramente, y a partir de lo que fue la llegada de la pandemia, va a requerir un esfuerzo de trabajo interinstitucional, de ser muy creativos en diferentes alternativas y de buscar diferentes apoyos para brindar herramientas y oportunidades y que las personas puedan salir adelante. ¿Se incrementó el número de personas vulnerables en este tiempo? Bueno, nosotros estamos a la espera de nuevos datos. Lo que sí podemos decir es que luego de una bonanza económica, que haya 837.000 personas en situación de calle, o que hubo el 1 de marzo de 2020, claramente ya era un dato bastante complejo, porque estamos hablando de personas que en algunos casos, cuando no encuadraban en aquel momento una situación de pobreza, estaban en el límite, estaban en la cornisa. Entonces puede variar en un peso más, un peso menos, que una persona pueda caer en la pobreza. Lo que está claro es que al asumir en aquel momento, y obviamente que la situación por la pandemia genera las adversidades que todos conocemos, es un tema que siempre nos debe ocupar. Y ocupar consiste en manejar alternativas, manejar iniciativas y mucho trabajo. Una de las cosas que yo comentaba recién, que es un análisis que estamos haciendo, es que durante un tiempo se pueda acumular sin límites la asignación familiar con el trabajo formal. Hoy por hoy hay un límite, cuando una persona dentro del núcleo encuentra trabajo, un límite donde superado ese límite se le quita la asignación. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que por no perder la asignación la persona se abraza la asignación y con ello que generamos ocio. Entonces hay que cambiar la matriz cultural del hábito del trabajo. Pero si la persona, nosotros, durante un tiempo, para que se acomode, para que pueda revertir esa situación vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, permitimos la convivencia, sin tener ese límite, la convivencia, tanto de las asignaciones familiares como de la formalidad, podemos dar un paso hacia promover mayor cantidad de hábitos y de oportunidades a personas que están requiriendo y están necesitando estas herramientas para poder salir adelante y superar la situación. Ministro, ¿qué características tiene la firma de este convenio con la Intendencia de Maldonado? Y el propio intendente destacaba el trabajo en conjunto que no se veía reflejado en la anterior administración, por ejemplo. La gente nunca puede ser rehén ni de egos institucionales y mucho menos personales. Eso quiere decir que las instituciones tenemos que buscar permanentemente acuerdos, tenemos que buscar permanentemente articulaciones, porque en la articulación hay una optimización de los recursos. Y cuando los recursos se optimizan, quienes ganan en este caso son los destinatarios. Y es muy importante este tipo de acuerdo, porque lo que hace es que o emprendedores que a raíz de la pandemia quedaron complicados, emprendedores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, u otros que están en esa situación de vulnerabilidad social pero quieren emprender, lo que hace es que permite a través de este acuerdo que una cantidad puedan justamente realizar el emprendimiento cuando se den diferentes circunstancias. Es decir, que se valore tanto el emprendimiento como la situación de vulnerabilidad
de la persona que pretende emprender. Y parte de la base de las herramientas y oportunidades que recién señalábamos. En algunos casos trabajamos en programas que le llamamos de egreso, desde el MIDES. De egreso significa de tratar de evitar la dependencia permanente del Ministerio. La mejor acción social es aquella que con el correr del tiempo la persona que la recibe la necesita cada vez menos, porque eso va en la línea de promover la autonomía, de promover la independencia, y con ello hay una mayor prosperidad. Cuando una persona se siente independiente, puede tomar sus decisiones, puede tener sus sueños, puede cumplir sus sueños, claramente que eso genera una oportunidad de bienestar social, que es a lo que va a apuntar el Ministerio. Y en esto, poder ayudar a los emprendedores en el trabajo conjunto entre el MIDES y la Intendencia, a nosotros nos genera ilusión y por supuesto que satisfacción y el reconocimiento a los equipos que están en primera línea y que les va a tocar implementar el convenio. ¿Cuál va a ser el monto y en cuántas partes se va a llevar a cabo? Bueno, el monto, y ya las dos preguntas que son complementarias, el monto es de 1.700.000 pesos, que va desde octubre de este año, es decir, a la brevedad, hasta febrero de 2022, en donde, bueno, aproximadamente 55, 60 emprendedores van a ser quienes tengan la oportunidad de poder recibir este apoyo para salir adelante, y ahora los equipos, tanto del MIDES como de la Intendencia, van a estar en la coordinación de los pasos para la instrumentación, es decir, lo que recién señalábamos, que esto llegue a lo que tiene que llegar, que son las personas que quieren y tienen esa voluntad de emprender. ¿Se va a replicar en otros departamentos? Sí. ¿En cuáles? En todos, y recién se hacía referencia a la descentralización. Incluso decíamos, nunca hablamos de distintos departamentos, siempre hablamos de un mismo país. Y eso nos obliga a nosotros tener que fortalecer todo lo que esté a nuestro alcance de la descentralización y el trabajo conjunto y coordinado. Por ello, la idea es replicarlo en todos los departamentos a los efectos de que esta herramienta pueda ser utilizada por la mayor cantidad de uruguayos y con ello tener una oportunidad más de salir adelante. Ministro, la oposición en esta rendición habla de recortes, la política de recortes, inclusive algún senador habló de motosierra. ¿En la política social eso se proyecta así? Primero, la oposición ha tomado la postura de criticar absolutamente todo. Y cuando las críticas se convierten en hábitos, hay que tomarlos con naturalidad. Que la oposición esté haciendo esos cuestionamientos, muchas veces basados en falsedades, lamentablemente lo tenemos que tomar como con naturalidad. Usted hablaba de los jornales solidarios, fue uno de los temas que justamente trató con el intendente de Maldonado, que fue un tema que comenzó aquí en el departamento y que se tomó como ejemplo en el resto del país. ¿Qué análisis hace del desarrollo de los jornales solidarios? Positivo. De hecho, en el Ministerio de Desarrollo Social vamos a sustituir un programa por uno que consideramos mejor, que es la sustitución del programa Uruguay Trabaja por un programa que se va a llamar Accesos. Y que el programa Accesos tiene algunas puntas que se tocan con jornales solidarios. El nuevo programa que estamos impulsando para el 2022, para empezar, mantiene la cantidad de participantes, que son 3.000, pero les aumenta la retribución. 12.444 pesos que hoy reciben en el Uruguay Trabaja, van a cobrar 18.000 pesos o recibir una retribución de 18.000 pesos a partir del año 2022. Este programa nuevo tiene una etapa de trabajo protegido, es decir, de 7 meses aproximadamente, en donde la persona, el participante, ejerce tareas de valor social, es decir, de valor público, pero anexamos una segunda etapa a través de lo que llamamos empresas madrinas, que la idea es incentivar a empresas a que acompañen el proyecto a los efectos de nutrir sus planillas con participantes de este programa. ¿Para qué? Para lo que decía recién, trabajar en salidas definitivas, porque si no a veces se pueden dar los programas puente, en donde van de un programa al otro el Ministerio de Desarrollo Social sin salir, y la gente lo que quiere y lo que necesita es poder salir del Ministerio de Desarrollo Social, poder superar la etapa de la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso también aplica aquello de no hay espacio para egos institucionales. Para nosotros, cada vez que una persona nos necesita un poco menos, es una buena noticia. Hace poco salíamos a recorrer empresas que a través de convenios han tomado
participantes del programa del Ministerio de Desarrollo Social. Y la alegría que se genera, la dignidad que le genera a la persona, que se le esté buscando la oportunidad y cuando la tiene la persona la aprovecha, es realmente una situación indescriptible muchas veces. Por ello estamos con mucha motivación, con muchas ganas y sosteniendo la necesidad de la articulación permanente. Bueno, ahí teníamos las palabras del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, entonces en lo que es la firma, ¿no?, de este importante acuerdo para el departamento de Maldonado, con un apoyo importante para las familias en vulnerabilidad económica que quieran emprender, ¿no?, animar a emprender, algo sin duda muy pero muy importante. Desde aquí nosotros nos despedimos y los invitamos a encontrarnos mañana. Estaremos compartiendo después en el informativo las palabras del ingeniero Enrique Antía. Como te iba a decir, Florencia, de repente tomar allí la palabra del intendente y para tenerla para el noticiero de esta noche, porque ahora por cuestiones de tiempo cerramos el trabajo de nuestro móvil. Gracias, Florencia, gracias, Marcelo. 12 del mediodía con 20 minutos, pausa y regresamos.